Buenas noches, doctor Alejandro, docente de nuestra prestigiosa Universidad Bolivariana del Ecuador. Compañeros, soy el estudiante Sócrates Manzano del grupo número 1, formado por los siguientes integrantes: Sócrates Manzano, Rosa Ponte, Manuel Muñoz, Fiorella Molina, Sacha Cruz. Proyecto: Análisis y resolución de problemas. Título: Contaminación ambiental en los ríos. 1. Investigación. Se descubre o revelan aspectos importantes del problema. 2. Empatía. La empatía es la base del diseño centrado en las personas y existen varios métodos que facilitan su comprensión. 3. Definición. Luego de que la empatía ayudó a identificar patrones de problemas, podremos definir qué es lo que se busca cambiar o mejorar. 4. Ideación. Se define el objetivo utilizando la frase "¿cómo podríamos?". Quinto, prototipo. En este momento del proceso, el objetivo fundamental se centra en construir y dar formas a las ideas como el fin de poder testearlas posteriormente con los usuarios. Sexto, validación. Es el momento de la verdad en el que mostramos al usuario lo que hemos diseñado para él, el final de un recorrido de generación de ideas que ha sido aterrizada en forma de prototipo. Retos: ¿cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, especialmente en los ríos? La contaminación ambiental producida en los ríos se ha convertido en una bomba de tiempo, ya que su proceso de contaminación se van deteriorando gran parte de la naturaleza, pero quienes viven, trabajan o consumen de estas aguas se ven perjudicados debido a factores en el ámbito social y en la salud. 1. Investigación. Investigación secundaria, contexto. La realidad donde se produce el problema y el proceso de contaminación ambiental se origina en la mala educación que se recibe desde el hogar. Aspectos culturales. Se ha podido reconocer e identificar que la contaminación ambiental abarca a personas de todas las edades, sean hombres o mujeres. Estos son de quienes desmedidamente y sin ver consecuencias. Aspectos sociales. Contaminación ambiental es una problemática que se encuentra presente en todos los estándares sociales, presente ya sea de manera visible o poco visible. La preservación de estos recursos naturales que son de carácter no renovable es compromiso de todos, así como se lo establece en la Constitución de la República del Ecuador, donde se estipula la protección de los recursos hídricos. Mapa de actores por sectores: actores externos, Ministerio del Ambiente, Gas Municipal, Directiva Barrial, Turistas; actores internos, habitantes del río, personas que transitan diariamente cerca del río. El propósito del estudio al realizar el mapa de actores radica en la posibilidad de poder señalar o indicar que la contaminación ambiental es un fenómeno que incide sobre personas que transitan y que viven cerca del río, así como también recae en obligaciones sobre el Ministerio del Ambiente, Gas Municipales, Directivas Barriales y en turistas. Sí. Investigación primaria: lograr identificar los pormenores que conllevan al progreso constante de la contaminación ambiental en los ríos. Objetivos: el haber realizado el proceso de investigación y el haber obtenido información de suma importancia en los procesos investigativos, se procederá a todos los datos con la finalidad de analizar y focalizar una posible solución. Datos importantes: en los últimos años han notado cambios debido a la contaminación ambiental. ¿Qué impacto tiene la contaminación del agua sobre la salud de las personas? ¿Cuál es el contaminante más común encontrado en los ríos de la localidad? ¿Cree usted que la contaminación producida en los ríos se puede restaurar? Guía de la entrevista. Entrevistas a actores cercanos al río. Los miembros de la Junta Directiva de la Comuna evitan que oriundos y radicados evitan algún tipo de información que pueda perjudicar la imagen turística de la localidad. Juntamos enlaces del video para poder reconocer más sobre la problemática. Podemos ocultar el rostro de nuestros entrevistados debido a que frente a la problemática que se presenta en la localidad. Bueno, esta es la fase 2 que le doy paso a mi compañera Rosa. Buenas noches. Como fase 2 tenemos lo que es la empatía. En este caso, ¿en qué consiste? En lo que son observaciones que se recopilaron de las entrevistas. En este caso tenemos que se presentan problemas de salud y altos índices de mortalidad. Se conviene un ámbito sucio con insectos que generan enfermedades. En la actualidad, las funciones de las instituciones encargadas del cuidado de la naturaleza no están haciendo su trabajo con seriedad. Pocos interés por resarcir el daño en los ríos, en este caso.
tenemos lo que son prioridades forzadas. Número uno, tenemos lo que son beneficios en el ámbito de salud para las personas afectadas. Tenemos como punto dos, máximo control por parte de entidades correspondientes. Y por tres, tenemos lo que son métodos aplicados para erradicar la contaminación ambiental. En este caso tenemos lo que es un mapa de empatía, que consiste en que se indica lo que se piensa, se siente, se oye, se dice, se ve. En este caso reflejamos lo que son esfuerzos y también lo que son resultados. De toda la información recopilada dentro del mapa de empatía, estableciendo una relación entre lo que se piensa, lo que la gente y lo que vive la gente, se pudo lograr identificar y establecer como conocimiento primordial que en la actualidad las funciones de las instituciones encargadas del cuidado de la naturaleza no están haciendo su trabajo con seriedad, evitando así que dentro de los hogares se promulgue el buen vivir. Respecto a lo que es la definición como punto número 3, en este caso tenemos lo que es satura y agrupa. ¿En qué consiste? En lo que son páginas de internet, estudios y a fines de contexto determinado lo siguiente. Cerca del 20.7% del líquido vital que consume el Ecuador está contaminado con heces fecales. Hay aproximadamente 18.000 personas afectadas, incluyendo las que sufren las consecuencias de forma indirecta. Los organismos acuáticos se ven afectados por la acumulación de metales en el agua y teniendo como consecuencia daños en los órganos vitales. Según la UNICEF, el Banco Mundial, más de la mitad del agua contaminada pertenece a la red pública. Estamos hablando de un 55.1%. La determinada contaminación letal consiste en la mezcla de aguas servidas en los ríos. En este caso, de los resultados de entrevista observamos y analizamos determinado lo siguiente, que consiste que la población aledaña muestra inconformidad por el poco compromiso de autoridades locales ante la problemática. Se observó que los aledaños tienen temor de hablar sobre lo que es la problemática debido a represalias por parte de los dirigentes de la localidad. Aún conservan la esperanza de que todos los daños vuelvan a su estado natural. Los actores internos aún guardan esperanza en que se restauren el daño producido por la contaminación. De las observaciones se descubrió lo siguiente. Primer punto, se han presentado casos graves en los ciudadanos debido al consumo de peces y agua contaminadas. Lugares turísticos sufren un mayor impacto debido a la mala organización política. Se ha propagado un mayor número de enfermedades que actúan de manera perjudicial. Respecto a lo que es notar e inferir, tenemos que es la ciudadanía y su inferir en la restauración del medio ambiente. ¿En qué consiste? La comunidad en general desea que las entidades asuman su rol de ente restaurador. Se entiende que el tiempo junto a una buena acción social permitirá la regeneración de los ríos. En este caso tenemos lo que son análisis y estudios del efecto producido por la contaminación ambiental y también tenemos lo que son los efectos producidos por que es la contaminación. En este caso tenemos el estudio efectuado producido por la contaminación. El mayor efecto contaminante se relaciona con la mezcla de aguas servidas en los ríos y lo que es el efecto por la contaminación tenemos el consumo de agua contaminada delatan un gran porcentaje de mortalidad. Eso fue lo que es satura y agrupa, que es lo común es ver y conocer que la contaminación es producida por fábricas dentro de localidades. Sin embargo, la realidad es que las personas de todas las edades aportan significativamente en el proceso de contaminación de varias formas, ya sea directa o indirecta. En este caso tenemos lo que es el perfil del usuario, que consiste en lo que es el pensamiento del usuario, acerca del usuario, lo que es el objetivo y los ámbitos. En este caso, lo que son los pensamientos es el daño que nos ha tocado vivir en algunos que nos da mucha tristeza porque al ver todo lo que crecimos, destruimos, nos quita la esperanza de que nuestros niños crezcan. En este caso, los objetivos son, deseamos que la alcaldía asuma su rol y restaure todo el daño que se ha causado en la naturaleza, y los hábitos es hacer ante lo que es la problemática y hacer que no suceda nada, asumir que la comuna puede percutir por el hecho de solicitar ayuda. Estamos hablando de un tipo de usuario de una edad de 24 a 43 años.
En este caso tenemos lo que es habitantes cercanos al río, lo que son turistas y Ministerio del Ambiente. Lo que son principios del diseño, aplicar procesos de restauración específicos para que el Ministerio promueva planes que provoquen equilibrios, ya que es necesario mantener las aguas del río limpias para la correcta aplicación de la educación ambiental. Para la restauración de los ríos de la localidad es necesario que promueva e incentive a los locales a cuidar y proteger la naturaleza, aplicando sanciones drásticas contra quien provoca daños por contaminación. En este caso tenemos lo que son las unidades de medidas, cantidad de entidades que asumirían el rol de capacitar sobre educación ambiental. Tenemos número 1, incrementar el número de botes recolectores de basura con su respectiva señalización. Número 2, aplicación de valor monetario para sanción por primera vez y estipular reincidencia. Número 3, reducción del número de enfermedades por infección en la localidad. Buenas noches, estimados docentes, compañeros. Voy a hablar sobre la fase de ideación. Bueno, para idear o generar ideas para la solución creativa del problema definido o redefinido, debemos seguir un procedimiento general. Punto 1, tenemos que definir el objeto tomando en cuenta la pregunta o frase ¿cómo podríamos? Para llegar a una buena definición del cómo podríamos, hay que seguir los siguientes pasos, que son A, B y C. A, tener definido el POV. ¿Qué es el POV? Es el Point of View, significa punto de vista. Producto de la fase de definir o redefinir el problema. Literal B, tomar el insight del point of view y complementarlo con la pregunta ¿cómo podríamos? Y como punto número C tenemos desarrollar varias alternativas del cómo podríamos. Los habitantes cercanos al río necesitan tener conocimiento sobre educación ambiental porque el no conocer sobre el cuidado y la naturaleza les permite destruirla inconscientemente. A esto tenemos, vamos a hablar de 4 específicamente, que es amplificando lo bueno, remover lo malo, girar o darle vuelta al insight y cuestionar los supuestos. En amplificando lo bueno tenemos la pregunta ¿cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, específicamente en los ríos? Removiendo lo malo tendríamos ¿cómo podríamos mantener la naturaleza sin la contaminación ambiental? Girando o dándole vuelta al insight tenemos la pregunta ¿cómo podríamos hacer que el cuidado de la naturaleza sea un compromiso para que se erradique la contaminación ambiental? Y cuestionando los supuestos tenemos ¿cómo podríamos lograr que el conocimiento sobre educación ambiental sirva para implementar el cuidado a la naturaleza? Así también tenemos sobre el Ministerio de Ambiente. Necesita contraer obligaciones propias sobre el ambiente para su conservación, porque la ausencia en la localidad permite que los ciudadanos contaminen sin medidas. Asimismo tenemos 4 preguntas, que son ¿cómo podríamos hacer que la conservación del ambiente sea un compromiso para el Ministerio del Ambiente y los ciudadanos? ¿Cómo podríamos usar al Ministerio del Ambiente y a los ciudadanos frente a la conservación del ambiente? ¿Cómo podríamos hacer que las obligaciones del Ministerio del Ambiente no sean ausentes frente a los ciudadanos que contaminan sin medidas? ¿Cómo podríamos remover por completo la ausencia del Ministerio del Ambiente frente a la contaminación de los ríos? Definir el objetivo tomando en cuenta la pregunta o frase ¿cómo podríamos? Los turistas que contraen enfermedades por consumo de aguas contaminadas necesitan atención médica. Antes de sentirse graves, es necesario acudir al médico, porque al no acudirlo, los turistas son automedicados y pueden fallecer. Tenemos 4 preguntas. ¿Cómo podríamos usar la atención médica para evitar que los turistas no se automediquen y puedan fallecer? ¿Cómo podríamos mantener la atención médica para evitar la automedicación y mortalidad de los turistas? ¿Cómo podríamos hacer la primera opción de los turistas que recurren a una automedicación? ¿Cómo podríamos promover por completo la atención médica frente a los turistas que se automedican y así evitar que lleguen a fallecer? Tenemos la técnica del writing. Con la participación de 3 miembros de nuestro equipo a cargo del desarrollo del proyecto, hicimos esta pregunta.
¿Cómo podríamos usar el conocimiento sobre educación ambiental para implementar el cuidado de la naturaleza? Tenemos haciendo campañas a puerta, realizando casas abiertas en la localidad, incentivando mediante cursos al sector más limpio, repartiendo folletos con información, haciendo mingas de limpieza, premios al sector engalanado con cosas recicladas, capacitando en salones de la ciudad, promover el reciclaje y fomentar la siembra de árboles para así incentivar mucho más el cuidado. Posteriormente, en el proceso de generación de ideas se proponen gran cantidades de ideas para lo cual es necesario expandir el pensamiento divergente, mientras que para evaluar y analizar las ideas es necesario el procedimiento convergente para contraer las soluciones más acertadas a las necesidades del usuario. En este caso se han utilizado dos técnicas, el writing y las técnicas de los 6 sombreros. Para el writing, varios participantes han generado ideas novedosas de acuerdo a cada una de las alternativas de cómo podrían. Asimismo, la técnica de los 6 sombreros, que nos permite crear un marco de referencia para la resolución de controversias, se enfoca en pensar con diferentes perspectivas caracterizadas por un sombrero de distinto color. De esta manera resolvemos los problemáticos de forma creativa. Con su aplicación se han hecho más ágil la toma de decisiones al tener todos los puntos de vista de la problemática de la contaminación ambiental. Tenemos también lo que es la matriz de impacto y dificultad. En esta, elegir entre varias ideas de solución es una actividad difícil, pero esencial para avanzar en el proyecto. La matriz 2x2 que observamos en esta diapositiva ayudó a simplificar en este proceso mental y establecer prioridades con respecto a su dificultad de implementación, en relación con el impacto que pueden tener en el pleno cartesiano. A continuación, mi siguiente compañero de proyecto. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre prototipar. Prototipado es la cuarta fase dentro del proceso del design thinking. De todos aquellos que se sienten cómodos utilizando sus manos para pensar, las ideas van a ser aterrizadas y se van a convertir en tangibles, para que de esa manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que también pueda tocarlas. Redefinición del problema. ¿Cómo podríamos erradicar completamente la contaminación ambiental de la naturaleza, especialmente en los ríos? ¿Cómo podríamos mantener la naturaleza sin la contaminación ambiental? Prototipo de baja resolución. La técnica que se decidió aplicar es la técnica de storyboard, debido a que en ella nos podemos presentar de manera ilustrativa y secuencial. En ella se puede plasmar el objetivo de nuestra posible solución. Secuencia de creación y prototipo de baja resolución. En esta nos encontramos 3 fases. La primera es instalar un muro en el cual se fijará una rejilla que servirá para atrapar y detener el tránsito de desechos como botellas, fundas o vasos desechables. En la segunda fase se colocará una trampa que servirá para la retención de residuos como grasas, aceites y cosas transversales. En la tercera fase también se necesitará crear un filtro ecológico a base de una malla que encapsula piedras como la piedra pómez, gravilla y la arena. De esta manera lograremos filtrar el agua de impurezas, permitiendo seguir su curso. A continuación, mi compañera Sasha. Buenas noches, compañeros. Mi tema es el de validar. Ya, para validar nuestro tema, tenemos lo que son los actores, el actor 1 en este caso, actor 2, que son las personas a las cuales se entrevistaron, que fue, por ejemplo, el operador turístico. De ellos se sacó bastante información. Se describe también el proceso que se hizo para validar, que fueron los videos, las capturas, los malestares que tienen los residentes y también cuáles serían las maneras de mejorar. ¿Ya? Lo de los actores creo que ya le dije a mi compañero Sócrates. En conclusión, esto nos permitió reconocer mediante ideas innovadoras, acompañando de un estudio totalmente minucioso y realizado de un trabajo de campo totalmente sectorizado. Se debe reconocer que el prototipo cuenta con un sistema aplicado para ríos y caudales,
reconociendo su correcta aplicación en sectores grandes que se debe realizar un estudio más profundo para su correcta aplicación. ¿Ya? Y en este tema de validar también podemos ver las maneras de mejorar. Bueno, esta ha sido toda nuestra intervención. Agradezco a nuestros compañeros, a Manuela, Rosy, Sócrates, por haberse tomado el tiempo para que podamos hacer un buen trabajo. Espero que nuestro profesor Augusto vaya con lo que hemos desarrollado y gracias.